Estamos viendo funciones. Hay muchísimos tipos. No se preocupen si no lo entienden así como está escrito. Más adelante lo vamos a ver en detalle. Ahorita no. Solamente estamos clasificando el tipo de funciones que nos podemos encontrar. No son las únicas. La familia de funciones es muy grande. ¿Vale? Polinómicas, las polinómicas a grandes rasgos son polinomios. Los polinomios son funciones o bien expresiones algebraicas cuyas variables, en este caso x, tienen exponentes enteros positivos. Eso es un polinomio. Un polinomio expresado como función, pues ya recibe el nombre de función polinómica. Hay polinomios de segundo grado, como aquí el primer caso, cuarto grado, quinto, sexto, el grado que tú quieras, ¿bien? Y eso se puede graficar en el plano cartesiano. Lo veremos también más adelante, cómo graficar. De hecho, una línea recta, una función lineal, es un caso particular de los polinomios. Es un polinomio de grado 1, una función lineal. También tenemos funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son funciones periódicas que se repiten en diferentes puntos del plano con la misma estructura. También tenemos funciones exponenciales. Las funciones exponenciales, bueno, una función trigonométrica te puede modelar, por ejemplo, algo que sea repetitivo en la vida real. Algo repetitivo puede ser el movimiento de una cuerda, que está arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Las olas del mar son, de hecho, tienen la forma de seno, ¿verdad? O coseno, si tú la ves de perfil. La rotación de la Tierra, el mundo está girando alrededor de sí mismo, alrededor de uno de sus ejes, el cual a su vez gira alrededor del Sol. Esos movimientos se pueden modelar con funciones trigonométricas. No un seno o un coseno, sino a lo mejor una combinación de estas y otras funciones. Las funciones exponenciales modelan situaciones de crecimiento poblacional. Es un ejemplo muy claro. Una población de bacterias, la propagación quizá de una enfermedad, cómo crece una población de personas, o sea, que sean crecimientos a lo largo de los años. ¿Qué otra cosa? Es que yo no sé esto de matemáticas discretas, el interés, el capital, ese tipo de conceptos. No, honestamente no los conozco. No me voy a meter con ello, pero y yo he visto que la ecuación que modela ese tipo de, por ejemplo, el valor del dinero hoy no va a ser el mismo en 10 años, o no es el mismo que hace 10 años, ¿verdad? Entonces, ese valor se puede calcular con una ecuación. Eso se ve en matemáticas discretas. Y esa ecuación es del tipo exponencial. Hay otro tipo de funciones llamadas funciones logarítmicas, las que tienen logaritmo natural, logaritmo de base 10, logaritmo de cualquier base. ¿Qué te modela una función logarítmica? Una función logarítmica también puede modelar crecimientos poblacionales, un poquito más controlados. Entre otras situaciones, no se me ocurre ahorita ninguna, pero seguramente nos debe muchísimo más. Entonces, situaciones reales se modelan con funciones, no necesariamente de una clase, puede ser combinación de varias otras, de muchas más. Déjenme acordar otro tipo de funciones. Pues las funciones radicales. Las funciones radicales son las que tienen raíces en la variable, raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, de cualquier índice. Hay funciones que se llaman racionales, que tienen forma de fracción. En el numerador hay un polinomio
Y en el denominador hay otro polinomio. Es una función racional. Y muchas otras. Bien. Estas son bueno, una clasificación a grandes rasgos de las funciones. Y para cada una de ellas se le asocia un dominio y un rango. ¿Qué es el dominio y qué es el rango? Vamos a definirlo aquí, en palabras. El dominio son los valores de la variable. ¿Saben qué? Antes de esto, mejor vamos a definir variable dependiente. Bien, variable dependiente porque lo vamos a necesitar en el concepto de dominio y rango de funciones. ¿Qué entienden ustedes por variable? Así, variable nada más. ¿Qué entienden por ello? Escuchan la palabra variable. ¿Cómo lo interpretan? Que está en constante cambio. Constante cambio, muy bien. Sí, eso que no es el mismo valor, está cambiando. ¿Y por qué cambiará? A ver, un ejemplo muy concreto. El dinero. El dinero es variable. No tiene el mismo valor, como les decía, el valor actual es diferente del que va a tener en ciertos años o del que tuvo años atrás. El valor del dinero es variable. ¿De qué creen que dependa ese valor? ¿A qué creen que se deba el cambio del valor del dinero? ¿De qué dependerá ese cambio? ¿No se nos ocurre? No. Bueno, yo digo que depende del tiempo. Bien, depende del tiempo, porque, como les estoy diciendo, no es el mismo a tiempo atrás que en el futuro, ¿verdad? Entonces, es una variable dependiente del tiempo. La variable dependiente la podemos definir como aquella que depende, por varias razones, de algún factor. De algún factor, o varios posiblemente. Bien, puede darse eso. Esa es una variable dependiente, es decir, depende de otra cosa. Esa de otra cosa o de otras cosas. Asimismo, podemos definir una variable independiente. Una variable independiente, ¿cómo lo creen ustedes? Independiente. Ah, pues es una persona, bueno, es una cosa, es una variable, una cantidad que no depende de nada, que puede variar por sí misma, pero ese cambio no se debe a otros, ¿bien? Es porque esa variable así lo decide o así se le impone, ¿bien? Aquella que no depende de otros factores o variables. Esto es una variable dependiente y una variable independiente. En matemáticas, imaginemos esta función. F de x igual a 2x cuadrada menos 5, así, muy sencilla. En la primaria, a la que fueron, seguramente les decían grafica esta función. ¿Cómo la hacían para graficar? Pues lo que hacían ustedes, para empezar, no le llamaban f de x, ¿verdad? No usaban esta notación.
La f de x la pueden reemplazar por otra variable. Usualmente es y. Y entonces, en lugar de poner toda esa línea, se escribe y igual a 2x cuadrada menos 5. Y para graficar lo que hacían era una tabla. Ponían aquí, en esa tabla, ¿cuál era la primera columna de esta tabla? ¿La X o la Y? ¿Cómo lo hacen para graficar? ¿Qué ponen primero? La X, ¿no? La X, sí. No nieguen las cosas. Dicen una cosa y al final dicen no. Entonces, ¿lo están negando? No. Bien. Pongan aquí. Ustedes lo que hacen aquí es poner X y acá el valor de Y. Sin darse cuenta, ustedes están identificando a la variable independiente. X es la variable independiente porque es la que tú le das valores. ¿Qué valores? Los que tú quieras. Bien. Pero resulta que los valores de la Y que están aquí no son arbitrarios, no son aleatorios como los de X. Esos valores de Y tú los calculas con una fórmula y esa fórmula es justamente la que se te está proporcionando. Esta de aquí. Bien. Entonces, otra vez, aquí se identifica la variable dependiente. Perdón, independiente es la X porque tú le das el valor que quieras. ¿Qué valores le dabas? Los que se te antojen. Bien. Se me ocurre menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y por último 2. Puedes dar más. Yo me conformo con esos. Bien. Y la Y es una variable dependiente. No le puedes dar valores los que tú quieras. En este caso se llama variable dependiente, porque ¿de quién depende la Y? ¿De quién depende el valor de Y? De la X. La cual es la independiente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo calculan los valores de Y? Es muy fácil, ¿verdad? Solamente lo que hacías era sustituir el valor que tú estás proporcionando, sustituirlos en donde corresponda, en la fórmula de X. Entonces aquí sería 2. Cuando sustituyas, yo te recomiendo hacer uso de paréntesis para evitar errores. Primero hay que hacer ese cuadrado, ¿verdad? No puedo multiplicar el 2 que está afuera con el menos 2 de adentro porque el menos 2 de adentro está atrapado por un exponente. El cuadrado significa multiplica por sí mismo el menos 2 dos veces. ¿Bien? En detalle, esto es igual a menos 2 por menos 2. Tienes aquí menos y aquí menos. ¿Qué te da? Te da Positivo. no se pone, ¿verdad? Cuando es el primer término positivo, este no se pone y te da 4. ¿Qué significa? Que ese menos 2 al cuadrado te da más 4. Ese más 4 multiplica por este 2 que está afuera, te da 8. Y ese 8 menos este 5 te da 3. Y es el valor que le corresponde a la Y. En el caso que X tenga el valor menos 2. ¿Bien? ¿Y qué es lo que obtienes de estos números? Obtienes tú un par de coordenadas. Las coordenadas son menos 2,3. Y estas coordenadas tú las localizas en el plano cartesiano. Es lo que se hace. Se hace lo mismo para el caso de los demás valores. Voy a hacer uno más. 2 por menos 1 al cuadrado menos 5. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? 1. 1 positivo. Por el 2 de afuera te da 2. Menos 5 te da Menos 2. 3. 2 menos 5. ¿Cuánto es? ¿Sí saben restar? Menos 3. Menos 3. 3. Menos 3. Y con esto tú obtienes un par de coordenadas. Las coordenadas son
Menos 1, menos 3, ¿verdad? Y estas son las que tú localizas en el plano cartesiano. Y así te vas con las demás. Calculas valores para x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. ¿Qué es lo que haces al final? Al final lo que haces es un plano cartesiano, un XY. Y vas localizando esos puntitos, ¿verdad? A lo mejor aquí no es la forma más apropiada de dibujarla. Lo que haces es un plano cartesiano, así. Y localizas los puntos. No está a escala y no importa. Bien. Menos 2, ¿qué cosa es? Es 2x cuadrada menos 5. Ok. Pensando un poquito. Ok. Si tú graficas la cosa, a lo mejor el primer punto está por ahí. El segundo está por acá. El tercero a lo mejor por acá. Y así sucesivamente. Obtienes algo así. Que lo que haces al final, muchos lo que hacen es unirlos con líneas, con segmentos, así. Incorrecto. Bien. Bueno, la tabulación te va a arrojar estos puntos, pero ¿cuántos puntos necesitas tú para saber el comportamiento de la función? Entre más puntos tengas es mejor, porque tú no sabes cómo se comporta la función entre dos puntos vecinos. A lo mejor si tú das un valor intermedio entre este y este, la cosa se salga por acá. Y entonces ya no sería este comportamiento, sino sería algo así. Bien, hay que tener cuidado con esos pequeños detalles. Entonces, ¿cuántos puntos son recomendables? En tabulación, entre más tengas es mejor. Eso sí. Bien. Y resulta que si tú unes esto con líneas suaves, obtienes una cosa así. Es una parábola. La parábola no inicia en el punto inicial y termina en el final. Inicia desde menos infinito y termina hasta posiblemente más infinito. Bien. Y así es como construimos gráficas. Bueno, esta gráfica tiene un dominio. El dominio lo vamos a definir como los valores de x para los cuales la función existe. Es decir, si tú das, para estos valores de x que tú das aquí, obtienes un valor de y. Pregunta, ¿habrá un valor de x que evaluado en esta fórmula no te dé nada? Es decir, que te arroje algo que no existe, un número que nunca hemos visto. ¿Se imaginan eso? Piensa en un número x, evalúalo aquí, no importa si es muy grande o es muy pequeño. La pregunta es, ¿qué valor de x va a darte algo que no es un número? Bueno, pues resulta que cualquier número que te imagines va a arrojarte un número aquí, en esta fórmula, el que sea entero o sea fraccionario, o sea con raíz, no importa. El número que tú quieras, evaluado en esta fórmula, te va a dar un número de y, un valor de y ese tú lo vas a tabular. Entonces, se dice que el dominio de la función esta azul son todos los valores de x. Y los valores de x son todos los que aparecen en esta línea recta horizontal. Aquí viven las x. Pero esta línea recta no empieza aquí y termina acá, no. Empieza desde menos infinito y termina hasta más infinito. ¿Bien? Y en esos infinitos, positivos o negativos, siguen existiendo esos valores x. Y si tú evalúas esos valores x en la función, te va a dar un valor de y. Siempre. Entonces, todos esos números rosas que están ahí es el dominio de la función. Y por lo tanto decimos que aquí el dominio de la función 2x cuadrada menos 5, son todos aquellos números que viven desde menos infinito, que es donde inician, menos infinito, este es el símbolo de infinito, y termina en más infinito. ¿Bien?
Así, todos, sin excepción. Y el rango son los valores de y, para los cuales la función existe. Si te das cuenta de la gráfica, podemos observar que esta tiene un inicio, un punto más bajo. En este caso es el vértice. El vértice es este, voy a pintar aquí en verde, es este punto de aquí abajo. Tiene un punto mínimo, pero no hay un punto máximo, porque esta cosa sigue creciendo. Si tú das valores de X y sigues graficando, la cosa va a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. ¿Bien? No tiene un final. Entonces, el rango son los valores de la variable y, en este caso los valores sobre la recta vertical, para los cuales la función está definida o bien existe. Observa que debajo del vértice no hay función. Aquí abajo no hay nada. Toda esta zona está prohibida para la función. Aquí no hay rango. El rango son los valores de y por los cuales se tiene función. Y la función empieza desde el vértice. Desde el vértice, ¿y dónde termina ese intervalo? Hasta arriba. Hasta arriba. Y esto crece y crece hasta más infinito. ¿Bien? Por lo tanto, de hecho, este puntito que está aquí es menos 5. Es menos 5, no se puede calcular. Y decimos que el rango de esta función sería desde menos 5 hasta más infinito, porque por debajo del menos 5 no hay función, pero de menos 5 para arriba sí hay función, hay curva, ¿bien? Resulta que cuando usamos estos, se expresa con esta notación. ¿Qué representa? Los paréntesis indican números abiertos. Significa que tú te puedes aproximar tanto a este extremo, en este caso menos infinito, tanto como tú quieras, pero sin tocarlo, ¿no? Es decir, por decir algo, supongamos que aquí sea 2 abierto. El 2 abierto significa que te puedes aproximar tanto a 2, pero sin tocar el 2, ¿bien? Puede ser 2.1, 2.01, 2.00001, pero jamás 2 exacto, ¿bien? Estos significan los intervalos abiertos, que no pueden tocar el número en ese extremo. Los intervalos cerrados son denotados con corchetes. En ese caso significa que sí puede tocar esos extremos. Se puede aproximar tanto como quieras al número y ser idéntico a ese número, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy dando a entender con esto? Que puedes tocar al menos 5 por la izquierda, pero no puedes tocar al infinito que está a la derecha. Te acercas tanto a infinito como quieras, pero jamás ser igual a infinito. ¿Bien? Y aquí, de la gráfica, se obtiene el dominio y el rango. El dominio son valores de x por los cuales existe la función, y el rango son los valores de y por los cuales existe la función. La función existe en x a lo largo de toda la recta, y en y desde menos 5 hasta más infinito. ¿Vale? Bueno, en esta unidad vamos a aprender a calcular dominios y rangos. Y es muy fácil en la gráfica, pero muchas veces las gráficas son complicadas porque ¿cómo graficas? Requieres una tabulación, pero las tabulaciones no son precisas, no son confiables, ya que necesitas muchísimos puntos para tener una buena aproximación de la gráfica. Entonces hay que tener cuidado en este tipo de situaciones. Bien, vamos a calcular dominios y rangos sin necesidad de la gráfica. Y de hecho, conociendo los dominios y rangos podemos obtener la gráfica de la función. ¿Sale? Pues bueno, ¿alguna duda? Ninguna. No, por fin ninguna. Profe, No, ninguna. tuve una duda de... Bueno, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Les voy a pedir que cambien sus usuarios de Zoom por su nombre.
No pongan nombres de sus equipos, no pongan su nombre y activen sus cámaras para el pase de asistencia. Profe, ¿eso es ahorita? ¿Cambiar el nombre? Sí, porque ya voy a pasar la asistencia. Ah, gracias. Los que tienen sus cámaras inactivas, si siguen así, se les considera retardo. Bien. Te vas a ver si no digo. Claudia no se bañó. Hay por ahí un Oscar Julián, no sé, ya apareció de las hombres. Hay un Galaxy A50, no creo que así se llame la persona, ¿verdad? Hay una Melanie Alba. Activen sus cámaras y cambien sus nombres. Tufas, ¿ese es tu nombre? ¿O qué es? ¿Cómo se llama este chico, verdad? ¿Es su nombre o es el nombre de su equipo? No sé. Melanie Alba y Jocelyn López no aparecen activos, como que han de estar dormidos.